Vamos a continuar con el trabajo que estábamos explicando. Un ejemplo, miren chicos, y miren cómo la realidad es diferente en otros países. Yo le comento así rápidamente para continuar con nuestro video y luego ya vamos a seguir con la temática porque mañana vamos a continuar con el tema para el organizador gráfico que tenemos que desarrollar. Bien, miren, Finlandia, por ejemplo, ha sido un país que ha estado casi igual que Perú, incluso en una condición menor culturalmente y educativamente a Perú. Lo que pasa es de que Finlandia, ¿no? En una experiencia educativa que tuvimos con ellos, nos contaban su historia que gracias a un presidente y a un ministro que hizo una revolución en el sistema educativo de Finlandia, porque trajo un currículo distinto, más humanístico, un currículo más contextualizado a la ciencia, a la tecnología, a los enfoques curriculares para desarrollar razonamiento y el sistema de la lingüística y desarrollar todo lo que es los niveles de comunicación. Entonces, un currículo construido desde una mirada nacional, hecho para ellos con un conocimiento del contexto y la realidad de ellos. Ya, eso fue en primer cambio, una revolución que hicieron en Finlandia. La segunda revolución que hicieron el sistema educativo fue que el ministro de Educación de aquel entonces hizo una mejora en el sistema económico destinó mayor presupuesto al sistema educativo de Finlandia. ¿Qué ocasionó esto? Que para acceder a los puestos de docente en Finlandia, por ejemplo, se hizo una revolución en la educación superior, en las casas de estudio de educación superior para la enseñanza de los futuros maestros, con un currículo y con una exigencia eh, tan alta que ya no todos podían ingresar a ser maestros. ¿Qué quiere decir con esto? Miren la estrategia de Finlandia. Mayor presupuesto, un pago mejor que lo que gana un doctor aquí en el Perú al maestro. Pero ¿qué ocasionó esto? Que las vallas de exámenes de admisión para el ingreso a ser maestros en Finlandia subió mucho más alta que ingresar a una carrera de medicina, por ejemplo. Entonces eso ocasionó que no todos pudieran ingresar, porque cuando vieron el sueldo mayor y las personas que querían ingresar porque vieron el sueldo que habían aumentado enormemente, pero también el ministerio dijo, pero no todos van a poder ser maestros, tiene que ser un maestro que sea con principios y valores. Entonces, la valla de admisión para las casas de estudio de educación superior, porque fortalecieron mucho las universidades y los centros de educación superior, las escuelas de educación superior de Finlandia, y sus exámenes de admisión eran bastante rigurosos. Pasaban por evaluación psicológica, evaluación psicotécnica, evaluación de conocimientos, una evaluación vocacional, incluso eh, en Finlandia, por ejemplo, una de las carreras más luchadas para poder ingresar es ser docente, porque gana más que un doctor. Entonces, miren cómo Finlandia hizo una revolución no solamente en el presupuesto, sino en la cultura de que no, la carrera docente es lo último que yo escojo. Ah, bueno, y no puedo ser médico, no puedo ser técnico, no puedo ser esto. Bueno, me queda docencia. Y hay última opción, la docencia. Miren cómo cambió esa mirada Finlandia. Entonces, no cualquiera puede ser, no puede ser docente en Finlandia, porque las vallas de ingresos son muy altas. Incluso ahora Finlandia tiene sus escuelas de profesionalización desde primeros grados, ¿no? Por ejemplo, de primeros niveles, inicial, primaria, secundaria, desde ahí ya van perfilando, ¿no? ¿A qué grupo de profesionales se van estos estudiantes? Ya se van perfilando. A ver, te vas a la escuela para humanidades, escuelas para las ciencias o escuelas para la salud o para el ejercicio de la docencia. Entonces, ya lo van perfilando desde primaria y secundaria a los jóvenes, que de tal manera que en secundaria solamente los maestros ya van destinando, según su perfil, los van orientando a qué tipo de escuela superior se van. Y según el perfil y el análisis de la línea de tiempo del seguimiento que le han hecho, le van orientando vocacionalmente. Mira, el perfil adecuado para ti es esto, ¿no? Que la parte de humanística
o la parte de docencia, la parte de ciencias, entonces van ramificando y las escuelas son especializadas para ello. Se dan cuenta, miren cómo han cambiado la mirada. Entonces ser docente allá pues es una exigencia muy alta y se dan el todo por el todo. Y si no cumple también las expectativas, son retirados de la carrera. Entonces miren, la educación en Finlandia ha cambiado totalmente gracias a ello. Entonces justamente se los comparto porque tuvimos una experiencia, una pasantía justamente con Finlandia, Perú, el Ministerio de Perú y el Ministerio de Finlandia, y justamente compartíamos esa experiencia. Y yo me daba cuenta cuando nos explicaban en esa experiencia cómo cambiaron todo su sistema, cómo hicieron una revolución. Y lo que dice Marita, miren cuánto nos falta cambiar acá en el Perú para que realmente digamos, yo quiero ser maestro, pero para ser maestro tengo que cumplir ciertos requisitos, pero que el maestro también gane bien, ¿no? Porque en realidad tiene que haber una retribución, pero que el maestro que ingresa a la carrera tiene que ser un maestro que realmente esté a la altura de la enseñanza, ¿no? Entonces eso es parte de lo que quería comentarles, ¿no? Y eso ha hecho que otros países como Finlandia ahora sea uno de los primeros a nivel mundial en educación, ¿ya? Entonces eso quería compartirles. Ahora vamos a ver este video así rápidamente para ir reforzando un poquito, lo que habíamos estado hablando la semana pasada. Y aquí sí me gustaría que anoten, porque aquí está claramente en este animado que le voy a presentar los tipos de currículo, que quiero que quede claro antes de pasar a la historia del currículo y presentarle el producto del organizador gráfico, ¿ya? Que mañana lo vamos a seguir explicando. Tipos de currículo. Hola Vero, fíjate que ayer platicaba con una compañera acerca del currículum y me di cuenta de que aún tengo muchas dudas al respecto. Hola Dani, ¿cómo cuáles? Pues ayer me enteré que existen varios tipos de currículum y me está costando diferenciarlos. ¿Tú podrías apoyarme con eso? Pero claro, mira, te voy a hacer un esquema para que quede más claro. Los currículos son 6. El oficial, real, oculto, nulo, extracurricular y el operativo. ¿Por cuál quieres que empecemos? Pues mira, ¿qué podrías decirme del currículum oficial? Este currículo orienta a los docentes y administradores para planificar, ejecutar y evaluar los procesos educativos, así como las sesiones para cada asignatura. Gracias a este currículo se establecen las secuencias, los programas, guías, objetivos y metodologías para cada clase. Ah, entiendo. ¿Y cómo podría diferenciarlo del currículum real? El currículum oficial es propuesto por la máxima autoridad educativa y el currículo real es aquel que se adapta al contexto en el que se realiza el proceso. Por ejemplo, toma en cuenta los factores socioculturales, económicos y políticos de la institución educativa. También se desarrolla en el trabajo diario dependiendo de la relación maestro-alumno. Hola amigos, ¿de qué hablan? Hola Miguel, estamos platicando de los tipos de currículums. Ah, sí, yo he investigado sobre el currículo oculto. ¿Qué sabes sobre ello? Son normas que no son reconocidas por administrativos y docentes de las escuelas, pero tienen un impacto significativo y se determina por los valores, actitudes y necesidades del personal educativo. ¿Y a qué se debe que se llame oculto? Es debido a que no se puede observar a simple vista, sino que se encuentra en la base de la formación de dichas normas. ¿Y cuáles son esos valores y actitudes? Pues como valores están el aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a saber y aprender a hacer, lo que mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y las actitudes son socializar, educar e instruir. Ah, excelente. Oigan, pero yo tengo una duda con el currículum nulo. Ah, ese es fácil. El currículum nulo habla de las disciplinas, valores y principios que no están en otros currículums. ¿Y cuáles serían? Son todos aquellos temas que el docente no enseña o que los alumnos olvidan a lo largo del curso. Básicamente son los contenidos que las escuelas relegan a la memoria de los estudiantes. ¿Y qué razones hay para que no se den esos temas? Porque muchos no son aplicables ni útiles para los objetivos definidos por la institución o la asignatura. Me queda más claro. ¿Y qué saben acerca del extracurricular? Que es muy importante porque mejora las necesidades del alumno, al incluir a los profesores, a los padres y autoridades fuera de la escuela o adicionales a las horas de clase. Así los alumnos aumentan su capacidad y habilidades.
¿Y con qué aprendizaje se quedan los alumnos? Logran la culminación de sus objetivos, los contenidos de la materia, criterios metodológicos que se aplicarán para conseguir los fines educativos y las técnicas de evaluación que se utilizarán. Oigan, y queda un tipo de currículum más, ¿no? Sí, amigos, el currículum operativo. Esto es lo que realmente el profesor aplica todos los días dentro de una clase. Es lo que enseña basado en su criterio y en los objetivos marcados, y su utilidad depende de cómo comunica a los alumnos en términos generales. Esto es lo que lo identifica con respecto a los otros tipos de currículo. Perfecto, ya me queda más claro. Ahora puedo decir que en mi experiencia he aplicado el currículum oficial, el real y el operativo. Yo aplico el currículum oculto, así como el operativo. ¿Y tú, Miguel? Yo también utilizo el currículum operativo, el oficial y el extracurricular, aunque considero que utilizamos los otros tipos, sin darnos cuenta de ello. Sí, es cierto. Creo que entre todos hemos aclarado nuestras dudas. Ahora hay que ponerlo en práctica. Bien, se han podido dar cuenta, chicos, chicas, que en este video, en este anime ya bueno con estos personajes, nos hemos podido dar cuenta de los tipos de currículos, y han aparecido dos tipos de currículos más que me gustaría que lo tengan en cuenta, ¿no? El extracurricular y el operativo, ¿no? Entonces es importante. Nosotros ya le habíamos hablado un poco de ello, el oficial, ¿no? De ello se desprenden los programas y los planes de estudio y que dirige la planificación del maestro, ¿no? El real es aquel currículo que una vez que el maestro lo lee, lo contextualiza de acuerdo a la realidad, al contexto, le hace los cambios, porque no lo aplica tal como está, sino le hace las adecuaciones curriculares, lo contextualiza, lo acerca más al análisis o al nivel de aprendizaje de sus niños. Ese es el currículo real, ¿no? Luego tenemos el currículo oculto, ¿no? Que tiene que ver con los valores, las actitudes, que lo va desarrollando el estudiante, no solamente en la escuela, sino no son visibles o no son perceptibles, porque no son planificados, pero están presentes en la experiencia de cada estudiante, porque lo aprende en casa, porque ese estudiante se desenvuelve muy bien, tiene valores, por ejemplo, saluda con atención a sus compañeros, comparte, socializa, ¿no? Tiene actitudes positivas, y eso no lo ha aprendido con el maestro, son valores que aprende en casa, ¿no? O con la familia, ¿no? Pero que están ocultos ahí, pero que contribuyen mucho a que el aprendizaje se logre. Por ejemplo, si un niño demuestra una actitud de mucha responsabilidad, a veces no lo ha aprendido en casa, no lo ha aprendido, disculpen, en la escuela, lo aprendieron en casa. Son pequeñitos, pero ya son responsables, ya tienen su loncherita, cuidan el cuaderno, no les gusta que se le ensucie. Entonces, hay niños que son así. Entonces, eso es la base que trae de casa, es su currículo oculto del niño, y hay que aprovecharlo. Pero el maestro también tiene currículos ocultos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en la escuela donde trabajaba, habían maestros que sabían ajedrez, y a veces decía pues la directora, vamos a hacer talleres, pero tenemos que contratar un profesor de ajedrez, decían. Bueno, yo trabajé en Sarmiento hace muchos años, y la directora quería pues alguien que dicte talleres, y le vino el tema de los talleres, quería hacer talleres, y como no había presupuesto, decía, pero ¿cómo hacemos? Comenzó a preguntar a cada uno qué talleres podrían proponer, y el profesor, yo le dije, pero hay un profesor que como no sé, sabe el ajedrez, porque yo había jugado con él en su casa, ¿no? Y jugaba muy bien. Y yo le dije, pero ¿por qué no enseñas ajedrez? No, pero ¿para qué voy a si ni siquiera me van a pagar por ello? Y cuando la directora propuso eso, pues yo agarré, pues lo miré, es tu oportunidad, ¿no? Y le dije, yo levanté la mano y le dije, mira, el profesor Maguín, él sabe jugar ajedrez, le digo. Entonces no sé si el profesor de repente podría él proponer un taller de ajedrez, porque a los chicos les va a gustar, y eso desarrolla mucho la parte lógica y el razonamiento de los estudiantes, ¿no? Que es la base para matemática, ¿no? Y entonces le preguntaron, y el profesor encantado, pues entonces y él se tenía que quedar en la tarde a dictar su taller de ajedrez, ¿no? Ese currículo era un currículo oculto del maestro, ¿no? Que no se ve a simple vista, pero se puede evidenciar y puede alimentar o puede contribuir al aprendizaje también, ¿no? Entonces es un currículo oculto. Y también tenemos el currículo nulo, ¿no? Que son disciplinas que no están planificadas, o se han dejado de lado ya porque no
en realidad no son útiles para el estudiante, ¿no? Son relegados justamente de las planificaciones porque no tienen una utilidad para el estudiante. A ver, y ahí lo dejo porque estoy reforzando un poquito. Ahora sí quisiera que de repente alguien nos comente qué le ha parecido el video. A ver qué es lo que podemos decir. A ver, Maribel, coméntanos un poquito, a ver, Maribel Rojas, qué es lo que te ha parecido ahora que has escuchado dos currículos más, el oficial, el extracurricular y el operativo. A ver. Bueno, profesor, el operativo es el que aplicamos todos los días, ¿no? Bueno, en este caso yo también soy docente de primaria, en colegio particular, pero sí, usted tiene razón que a veces en los particulares nos guiamos los contenidos porque nos dan un sílabo, ¿no? Pero le digo que a medio año nos dan la oportunidad, bueno, en mi colegio nos dan la oportunidad de adaptar o contextualizar, ¿no? Depende de nuestro grupo humano que tenemos, porque no todos los años tenemos los mismos niños que respondan a los contenidos, no siempre sucede. A veces tenemos niños con un nivel de repente un poquito menor que el anterior año, ¿no? Suponemos. Entonces yo bueno, no digo lo bueno, pero sí lo adapto, profesor. Si veo que los niños van lentos, necesitan más apoyo, porque de repente no han sido estimulados en casita desde inicial, luego no han llevado una buena base inicial, entonces trato de darle los primeros, por ejemplo, los primeros meses que son de marzo, abril, trato de trabajar bastante aprestamiento con ellos. Más con lo que es la psicomotricidad, la motricidad, todo ello, porque si no el niño pues se le dificulta para poder entrar a lo que es la escritura, ¿no? La lectoescritura. Y eso es lo que hago, profesor, con los chicos, adaptar mi sílabo y mis contenidos. Luego, como le digo yo, en este caso el currículo operativo, que es el que usamos todos los días, es adaptable, pero el extracurricular, por ejemplo, ahora que estoy llevando el virtual con los chicos, bueno, todos, estoy ingresando, por ejemplo, mi último bimestre va a ser trabajar lo que es el mini chef, pero no es el mini chef, sino es repostería. Estoy implementando este año repostería. El año pasado hice música con los niños, el instrumento de la flauta dulce, pero ahora le estoy incluyendo la repostería. Ya por ahí vamos a poder ver, ¿no? Y hay niños que ya me están indicando que ellos saben hacer jugos, que saben preparar, bueno, cositas que son pequeñas para los niños de primer grado, ¿no? Bueno, y algunas cositas que por ahí, por ejemplo, les he enseñado en arte, cosa que no está para los niños de primer grado, pero sí les he enseñado las técnicas de trabajar, técnicas con hojas secas, como algo que que no introduzca mucho dinero, mucha solvencia económica, porque ahorita por lo que estamos en la pandemia, pues los papitos no tienen para estar comprando materiales, pero como sí tenemos las hojitas que pueden recoger de los parques o de sus huertas, ¿no? Que ellos tienen por la zona donde viven, hay muchas huertas. Entonces con eso hemos creado, por ejemplo, en arte hemos hecho técnicas de hojas secas, han creado animalitos con las hojitas secas, luego como no habían colores para trabajar las hojitas, porque necesitaban colores para algunos animales, pintaban con sus témperas, y nos han quedado bonitos los trabajos, y los tengo, varios trabajos que los chicos hacen y me lo presentan, ¿no? Y les gusta, buscan con agrado sus hojitas, lo presentan, y la evaluación fue trabajar en un animalito, de repente un animalito inventado, ¿no? Un animalito que quieras que no estaba dentro de nuestro trabajo ya que habíamos hecho, o uno del trabajo también, ¿no? Y muchos crearon, adaptaron un animalito y la verdad que me agradó mucho porque sí lo aprendieron, ¿no? Y con agrado, como le digo, profesor. Entonces, esto de lo extracurricular, donde está pues la danza, el trabajo de lo que es el mini chef o la repostería, lo que como dice usted, el trabajar también con
aprendiendo los chicos otros, bueno, que me dijo, ¿cómo se llama? Lo que indicó del profesor que otras capacidades, otras habilidades, ¿no? Demostrar otras habilidades es recomendable porque a los chicos les llama la atención y como es cosa nueva, ellos lo quieren aprender, ¿no? Porque no todo es sentarse, trabajar con el cuaderno, y más esas edades y otras también, profesor, el baile, por ejemplo, la danza, les encanta a los chicos. Y de esa manera, profesor, el niño pues aprende con agrado, que es lo que queremos, ¿no? Muchas gracias Maribel Rojas. Por acá, por ejemplo, hay comentarios, ¿no? Que estamos leyendo acá, por ejemplo. Eh, Rosalín, por ejemplo, nos dice, ahí está el punto, el currículo real es el que se debe tomar para que todos los niños aprendan según el ritmo de aprendizaje. Muy bien, el currículo, como dice Rosalín, antes de comentar lo que acaba de decir Maribel, es mirar ese currículo que nos presenta el ministerio, pero que no lo puedo aplicar como está, tengo que contextualizarlo, adecuarlo, de acuerdo a la realidad del estudiante. Es el mismo currículo y ahí vemos, por ejemplo, ya la unidad de aprendizaje, el sílabus, como dice Maribel, ya contextualizado, porque me pueden dar el sílabus hecho, pero tiene que haber un margen de flexibilidad donde yo, ya conociendo a mis niños, pueda incluir algunas competencias, algunas capacidades o algunos desempeños que sean más, que atiendan mejor a las necesidades formativas del estudiante, ¿no? Entonces, ese es el currículo real, el que le voy a dar vida ya con los estudiantes en la sesión de aprendizaje planificada, en la unidad, ¿no? O en el sílabo que ya tenemos, ¿no? Muy bien, Rosalín. También nos dice Maribel Rojas, ¿no? Es conseguido a través de la experiencia, ¿no? Y básicamente todos los currículos que se han mencionado, todas se construyen en base a la experiencia. Sin experiencia no hay construcción de un currículo. Y el currículo, ustedes saben que proviene del término latín currare, ¿no? Ocurre también, que significa carrera o trayectoria, ¿no? Entonces, y todo eso se da en base a experiencias, ¿no? Muy bien, Maribel Rojas, ¿no? También nos dice Rosalín, ya que no todos aprenden al mismo tiempo, es el trabajo del docente, utilizan varias estrategias. Y cuando hablamos de estrategias, anoten acá, cuando hablamos de estrategias, si ya tenemos un currículo, ya tenemos un currículo real, ya contextualizado, ya adecuado, ya dosificado de acuerdo a la realidad de mis estudiantes, supongamos de segundo grado, ahora tengo que operativizar, entonces lo tengo que llevar a la práctica. Entonces el currículo operativo, a diferencia del currículo real, el operativo es aquel que el docente lleva a la práctica a través de qué, de sus estrategias, de su metodología, de la forma como lleva, cómo motiva a los niños, cómo desarrolla esos procesos didácticos al momento que interactúa con sus niños en el Zoom, porque hace preguntas, plantea un problema, formaliza el problema, hace que representen el problema, que los chicos busquen sus estrategias, reflexionan, hasta la transferencia, que es plantear un nuevo problema, si hacemos matemática, ¿no? O si hago, por ejemplo, comunicación, una competencia de comunicación, por ejemplo, producir un texto, primero los motivo, los hago leer un afiche, luego planificamos cómo vamos a hacer el afiche, ¿no? ¿Qué utilizaremos? ¿Qué texto elaboraremos y para qué lo elaboraremos? Hacemos un cartel de planificación, luego trabajamos la textualización donde los chicos hacen su primer borrador, su segundo borrador, para ya presentar y editar su publicación o su afiche, ¿no? Y luego viene la revisión, donde el mismo estudiante con apoyo del docente revisa su producción y al final hacemos la metacognición. Entonces, miren, todo eso que le acabo de decir son los procesos, por ejemplo, de la competencia de escribe textos en su lengua materna, que es una de las competencias del área de comunicación. Entonces, el maestro que aplica, operativiza y da vida siguiendo ciertos pasos en su sesión. Estamos hablando del actuar del maestro, quiere decir la didáctica. Ese es el currículo operativo, ¿ya? Y el real es el currículo mismo formal, pero contextualizado, el que ya voy a aplicar en el aula, ¿ya? Muy bien. Entonces, y esa precisión quería darles respecto a los currículos para poder tenerlo claro. Bien, ahora lo que vamos a retomar un poquito, mirando un poco el currículo formal y lo que decía Maribel, quería cerrar con esto, por ejemplo. Maribel nos mencionaba mucho lo que era el currículo extracurricular
y definitivamente el currículo extracurricular, como dice Maribel, y gracias por compartir esa experiencia, porque el hacer el mini chef, el trabajar, por ejemplo, repostería, el trabajar ajedrez, teatro, baile, danza, música, flauta dulce, cualquier tipo de taller, porque lo extracurricular son los talleres, ya los talleres que si bien es cierto no están dentro de la currícula, no están dentro del currículo, pueden ser programados fuera del horario de clases sin afectar las horas pedagógicas para que los estudiantes desarrollen ciertas capacidades y habilidades, como decía en el video, y esa es la base para fortalecer otras competencias. Como le decía, el ajedrez, por ejemplo, desarrolla mucho las habilidades de razonamiento lógico en el estudiante, el razonamiento matemático, porque tiene que razonar el movimiento de cada pieza para poder ganar. Hay una especie de competencia, pero donde juega mucho el razonamiento, y es una habilidad que fortalece mucho. Y si yo desarrollo esa habilidad, cuando trabaje alguna operación matemática, algún problema matemático, voy a tener mayor experticia para poder enfrentar y razonar más rápido ante los problemas. Entonces este taller contribuye en la formación para el logro de las competencias, ¿no? Complementan muy bien. Entonces es importante también lo extracurricular, pero no recargar tanto tampoco de lo extracurricular, porque a veces quieren que hagamos 3 talleres y a veces eso recarga, porque aparte el chico ya tiene trabajo de las actividades escolares en el día, y aparte que tiene tarea que le deja el maestro, y aparte tiene sus talleres, termina a las 10 de la noche, el chico termina cansado, prácticamente todo el día estudiando, y eso satura y cansa mucho al estudiante. Entonces tampoco es bueno saturar tanto al estudiante, porque el estudiante al final, más que agarrarle un gusto, placer al estudio, va a querer terminar su primaria y secundaria, y cuando termine secundaria muchos de ellos dicen, ya no quiero ni universidad, como ya tengo mi edad, mejor trabajo. Y prácticamente una inversión fuerte en particular para desgastarlos tanto, quemar tantas etapas, para que al final el chico ya llegue a una etapa superior y ya no quiera seguir estudiando, ¿no? Que suele pasar mucho cuando se satura mucho al estudiante, ¿no? Entonces hay que mirar mucho esa parte también. Bien, ahora mirando un poco la parte de los tipos de currículo. Por ejemplo, acá el currículum se considera como un proyecto, acuérdense, también como un proyecto, eso lo vamos a ver mañana cuando veamos la línea de tiempo, que preside las actividades educativas escolares. ¿Por qué? Porque en esta se centran las intenciones y las guías que van a permitir lograr que los profesores sean responsables directos del proceso educativo. Entonces, el proyecto que conjuga la teoría y la práctica, porque el docente tiene ya una especie de programación de proyecto que le va a permitir desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es la base para ello. Cada institución educativa, los padres y los alumnos y las instituciones gubernamentales o privadas, que es lo que mencionaba hace un momento, necesitan tener un documento formal que oriente su labor pedagógica, ¿no? Y que no solamente lo debe conocer los padres, sino también lo tiene que conocer toda la comunidad educativa, ¿ya? Por ejemplo, aspectos fundamentales de estos documentos, porque estamos hablando de un currículo formal, ojo, un currículo formal. Tiene que tener una fundamentación, una identificación de la carrera. Por ejemplo, para educación superior, para ustedes, nosotros tenemos un currículo ya contextualizado, oficial, que nos emite el ministerio, pero nosotros tenemos que contextualizarlo de acuerdo a la característica de América, ¿no? Para saber qué profesional queremos que egresen de Pedagógico América, qué tipo de docentes queremos, ¿no? Y que conlleven a la nueva práctica docente a un cambio, al cambio que queremos, ¿no? Docentes más preparados, mejores estudiantes, ¿no? Un perfil del ingreso y egreso, cómo ingresan ustedes y cómo queremos que egresen. Nosotros tenemos un cartel de egreso y un perfil de egreso, ¿no? Que también lo tenemos en básica regular, ojo, ¿ya? Estructura y organización curricular, cómo está organizado todas las áreas curriculares, cómo están organizadas las competencias, bajo qué enfoque se va a trabajar, ¿no? Programas de las metas, de las materias, áreas o módulos, cómo se está organizando. En el caso de ustedes, por ejemplo, están organizados en módulos
en bloques académicos, ¿no? Para todo un semestre académico, ¿no? Entonces, lo que ustedes van viviendo y es parte de lo que estoy mencionando acá, ¿no? El programa que ustedes están trabajando dentro del programa de educación primaria, por ejemplo, ¿no? Para la carrera justamente de educación primaria, ¿no? Pero tenemos un currículo de educación superior también basado en un enfoque por competencias. Y ustedes tienen suerte porque ustedes están trabajando con este nuevo currículo, el currículo basado en competencias, no están con el currículo 2010, ustedes están trabajando con el currículo 2020, ¿no? Con un nuevo lineamiento, y eso va a ser muy, muy rico para ustedes. Muy bien. Y como todo programa de estudio, vamos a considerar dos aspectos muy importantes que ustedes también lo pueden tener en cuenta cuando o ahora mismo que están incursionando, por ejemplo, en la práctica docente. Muchos de ustedes están trabajando en escuelas particulares. Tiene que tener la escuela particular, tiene que tener su plan de estudios, porque de ahí se desgregan los documentos de corto alcance, por ejemplo, los sílabus. Algunos colegios particulares trabajan por unidades, otros colegios trabajan por experiencia, ya, si son más vanguardistas, más actuales, porque se están alineando el currículo, ya están con experiencia de aprendizaje, que es el nuevo término que se utiliza, ¿no? Otros siguen con unidades didácticas, otros siguen con sílabus, ¿no? Cada centro de estudio tiene. Y también tenemos los programas de estudio, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, el plan de estudio, por ejemplo, el plan de estudio significa organización racional de los estudios, porque tengo que tener en cuenta cuáles son las áreas, cuáles son los cursos que vamos a enseñar, cómo está organizado, la cantidad de horas, la cantidad de créditos, para el caso de ustedes, la cantidad de créditos que van a tener que llevar a cabo para poder acreditarse y obtener el título profesional. Ustedes tienen una cantidad de créditos, más de 230 y tantos créditos que tienen que tener para poder titularse, ¿no? Y cada crédito ganado es por curso aprobado, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en un momento, así como rápidamente, ¿no? Con su propia malla curricular de ustedes. Entonces, todo programa curricular o todo programa de estudio, dentro de su conformación o su estructura, tiene que tener su plan de estudio. El plan está dentro de los programas, ¿ya? Porque eso me permite entender cómo está organizado, qué es lo que va a ofrecer la institución educativa, ¿no? Cuáles son las líneas de enseñanza o las áreas curriculares o los cursos que va a enseñar, ¿no? El plan de estudio y los programas son documentos guías que prescriben las finalidades, contenidos y acciones que son necesarias para llevar a cabo por parte del maestro y sus alumnos para desarrollar un currículo. Y según Casarini, el currículo es la adquisición de conocimientos en base a la experiencia, ¿no? En base a la experiencia, y esas experiencias de aprendizaje las tiene con su docente, con el docente que enseña. En el caso de ustedes, con los maestros que le enseñamos a ustedes, y en el caso de ustedes, la interacción que tienen con sus niños, los que ya están enseñando en primaria, o algunos que están enseñando en secundaria, ¿no? Como me comentaba uno de sus compañeros, ¿no? Que ya enseña en secundaria. Entonces, el plan de estudio es la síntesis instrumental mediante la cual se seleccionan, organizan y ordenan para fines de enseñanza todos los aspectos de una profesión que se considera social y culturalmente valiosos, profesionalmente eficientes. Quiere decir que nosotros, por ejemplo, tenemos un plan de estudio donde están todas las áreas o los campos formativos que ustedes van a llevar a lo largo de los 10 años, de los 10 ciclos, disculpen, que se engloban en 5 años para poder obtener el título pedagógico, ¿no? Ahora tenemos también, ¿cómo se organizan los planes? La descripción de la carrera, el tiempo y duración de la carrera, cómo se organizan, por trimestres, semestres o anuales, en el caso de nosotros por semestres. La estructuración por asignaturas, áreas o módulos, en el caso de ustedes estamos trabajando por módulos, pero también por áreas, ¿ya? Por áreas formativas, y están establecidas en módulos, ¿no? Muy bien. Aunque le están poniendo bloques, ¿no? Especificaciones de objetivos generales y específicos, ¿no? De cada materia. En el caso de ustedes tienen dos tipos de asignaturas.
o en este caso de áreas, por ejemplo, de áreas destinadas a la formación general y áreas destinadas a la formación específica. Y cuando hablamos de específica, estamos hablando de áreas que solventan la formación práctica del docente, ¿no? Lo que les va a servir para su carrera. Por ejemplo, la investigación es uno, práctica profesional es otro, y el que estamos llevando ahorita, currículo, por ejemplo, que ahora es planificación por competencias, son cursos no tanto generales, sino son cursos de carrera. Antes lo llamábamos de carrera, de especialidad, ahora le llamamos cursos específicos, ¿no? Para su formación les va a servir mucho cuando vayan al aula. Los generales sí les va a servir porque contribuyen a su formación general, pero los específicos son para alimentar y para poder desempeñarse como docentes en aula ya directamente. Especificación de los objetivos generales específicos de cada carrera, de cada área, disculpen, número de horas, materias obligatorias, las de repente las no obligatorias, los talleres, ¿no? Y con la cantidad de créditos que ustedes van a desarrollar. Cada curso no tiene los mismos créditos, hay cursos que tienen 2 créditos, cursos de 3 créditos y hay cursos de 4 créditos, ¿no? Depende la dimensión, ya sea porque es específica o porque es general, ¿ya? Especificaciones sobre el servicio social y opciones y requisitos de titulación, ¿ya? Entonces, eso por una parte, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes tienen todo su plan de estudio y el programa. Ustedes están dentro del programa de educación primaria y dentro del programa de educación primaria se establecen justamente dentro de ella la organización y planificación de cada asignatura, área o módulo. Constituyen los programas de estudio que son herramientas fundamentales de trabajo de los docentes y obviamente la finalidad y la intencionalidad, así como formas de operarlos, se derivan tanto de la fundamentación de la currícula como de los planes de estudio. Dentro del programa están establecidos los planes, ¿no? Un programa es una formulación hipotética de los aprendizajes, porque el programa tiene las concepciones pedagógicas, tiene un estudio de por qué se debe enseñar educación en un sistema educativo, cuál es la necesidad de que el maestro se convierta en un profesional capaz de brindar un buen servicio a los estudiantes. ¿Por qué? Porque todo tiene toda una fundamentación. El plan de estudio es más específico a las áreas curriculares, porque las organizan, pero el programa tiene todo un conjunto de concepciones, finalidades, el perfil del egreso, tiene las competencias que se va a desarrollar en ustedes, las capacidades que ustedes tienen que ir desarrollando, y también tiene toda una vinculación con las corrientes pedagógicas para la educación superior. Entonces el programa es más extenso, definitivamente. Recomendable en las instituciones educativas decir una presentación unificada de los programas. ¿Qué elementos tiene? Por ejemplo, datos generales, una introducción o justificación del curso, objetivos terminales, temáticas de las unidades, bibliografía, metodología de trabajo, criterios de evaluación y acreditación. Tiene que haber una descripción de la unidad, un objetivo, contenido y actividad de aprendizaje, ¿no? Ya viene la evaluación y viene la bibliografía, ¿ya?